Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Se me había olvidado completamente Belfegor y mirando los 7 príncipes del infierno tienen que salir 5 porque Lucifer y Satanás están metidos los dos juntos. ¿Y por qué? Pues porque Lucifer es el ángel caído y Satanás es el adversario de Dios cuando ya ha descendido a los infiernos. Y dentro de los 7 príncipes del infierno, digamos que tienen un cargo diferente pese a que sea la misma entidad. Sí es cierto que muchas veces se separa, pero al final sigue siendo la misma. Digamos que es como un Mr. Jekyll, Mr. Hyde, pues está Lucifer y Satanás. Entidades diferentes, aunque son la misma persona, pero encarnan diferentes pecados y también tienen diferentes poderes y diferentes formas de actuar. Pese a que, como os digo, puede ser lo mismo, pero digamos que Lucifer sería conforme se convierte en ángel caído, todas las ideas que tiene y todo lo que quiere hacer, y Satanás sería cuando él ya se forma a sí mismo como un demonio y como el príncipe del infierno. Más concretamente el rey, pero ya sabéis que también estoy haciendo los reyes del infierno. No sé si lo sabéis, pero cada demonio tiene como un mes donde es más fuerte, ¿vale? Por eso os dije que si queréis que hiciéramos, pues que eso se puede hacer en un vídeo, no sé si como lo creéis o no de historiado, pero cada mes tiene un mes potente. En el caso de Belfegor es abril. Por eso os dije, si queréis podemos hacer el mes, cada mes, qué demonio le representa y por qué. En el caso de Belfegor es el dios de la... bueno, digamos que representa la pereza. Pero tiene como dos formas de fomentar esa pereza en los seres humanos o en las personas. Una de ellas es pues que te hace que no tengas ganas ni de superarte ni de hacer nada nuevo y que te quedes estancado. Y otra es que en los hombres que ven más ingeniosos o que tienen más aptitudes, les mete, digamos, unos inventos súper ingeniosos o unas ideas que les pueden hacer terriblemente ricos. Ahora bien, una vez que estos hombres se convierten en terriblemente ricos, la forma que tienen de administrar su riqueza, de llevarla a cabo y todo lo que consiguen, los métodos que llegan a hacer, no son del todo correctos. Por eso se dice que les toca la moralidad y la justicia, porque estas personas al final solo quieren poder, y les da igual quién pase por delante porque ellos lo pisarán. Y también es una forma de hacer que cuando se hacen terriblemente ricos, estas personas se dejen llevar por los placeres terrenales y digamos que no se dediquen a ayudar o a cuidarse a sí mismos o a seguir un camino e intentar un crecimiento personal, sino que simplemente se dejan llevar por todos aquellos placeres que les permite tener la riqueza. Belfegor es como digamos una corrupción de nombre Baal al Peor. Ahora bien, ¿de dónde viene el Fegor? Bueno, pues Baal al Peor se supone que era un dios moano que lo que hacía es que estaba metido en una cueva y las grietas, en esa cueva, las grietas, ahí se lanzaban los tributos que se le hacían a este dios. Y la palabra grieta es Feor, de ahí Belfegor. Es cierto que en la Biblia no nos va a aparecer como Belfegor, a no ser que nos vayamos a algo así como el judaísmo, que ahora hablaremos concretamente del tipo de judaísmo donde aparece Belfegor y qué papel tiene, pero sí que nos va a aparecer como Baal al Peor. Y en este caso, este dios moabita pues no es, digamos, un dios que represente la pereza, sino que más bien representa la lujuria sexual, ¿vale? Entonces en la Biblia aparece, ahora sí que os digo, bueno, ahora sí que no, de hecho está grabado, no estoy hablando con nadie, estoy hablando conmigo misma, ¿qué estoy haciendo? Ahora leeré los versículos para que vosotros mismos lo comprobéis, porque hay veces que hay aquí alguna gente escéptica que se cree que yo tengo otra cosa que hacer que sentarme frente a la cámara y empezar a inventarme cosas, pero la verdad no es el caso, es que soy una persona rara que le gusta la mitología y yo dentro de la mitología meto la demonología porque me parece a fin de cuentas mitología. El caso es que Baal al Peor lo que hizo fue ir a un pueblo israelita, convencer a las mujeres de que llegaban a los hombres por, digamos, un mal camino y hubo una gran orgía sexual donde las moanitas lo que hicieron pues fue llevarse a todos los israelitas y meterlos en esa vorágine sexual y, en fin, y la nuclearda. Entonces llegó Moisés y se chivó a Jehová en plan de mira lo que está pasando, ¿qué hacemos? Y Jehová dio la orden de que había que matarlos a todos. Así que Moisés bajó con la palabra de Jehová y dijo: todos ahorcados, todo aquel que haya tenido que ver con Baal al Peor tiene que ser ahorcado. ¿Y dónde aparece? En Números 25, Salmo 103, 27-29, Oseas 9:10 y Deuteronomio 4:3. Y ahora vamos al judaísmo jasídico. ¿Y por qué el judaísmo jasídico? Porque es donde se habla de la cábala y es en la cábala donde vamos a empezar a hablar más de Belfegor, quién es, qué hacía y por qué
era un demonio, digamos, tan peligroso. Belfegor era enemigo, digamos, de la cábala. La cábala está formado por 10 tributos y 10 como esencias. Bien, pues él iba en contra directamente de la belleza. Así que lo que él hacía era ir en contra de la cábala y alimentar el árbol del amor. La Sefirot, que es donde entra dentro la belleza, son 10 emanaciones y 10 tributos que son los que forman la cábala, que al fin de cuentas lo que hacen es alimentar el infinito. Su misión es mantener los, digamos, mundos físicos y también los metafísicos. Y Tiferet, que es contra la que va nuestro querido amigo Belcebor, pues es, digamos, la sexta esencia, rama de la cábala que da consistencia al árbol de la vida. Como os habéis fijado, antes os he dicho que digamos que Belfegor ayudaría al árbol de la muerte y no contribuiría a la cábala, que es al fin de cuentas la que alimenta el árbol de la vida, que como sabéis la cábala alimenta, bueno, lo que he dicho ahora mismo tampoco me quiero repetir. Tiferet además integra la compasión y la severidad, que es algo muy importante dentro del árbol de la vida. Y además está en la sexta rama. Sí es cierto que algunas séfiras conectan entre sí, pero algunas no conectan todas. En el caso de Tefiret, pues no conecta con todas. Hay con dos, que ahora mismo no recuerdo, que no conecta. Belfegor estaría al servicio de Qliphoth, que al fin de cuentas es una emanación y es como se suelen llamar a las personas que conforman el mal. Y dentro de esto también se llamaría así al conjunto de sefirot malignas. Ya sabéis, en la cábala hay 10 séfiras que son benignas, que conforman la cábala y a su vez conforman el árbol de la vida, pero hay una parte, digamos, que está la contraposición, que es el mal y es el árbol de la muerte y demás, y aquí se conformaría el Qliphoth, pues formaría lo mismo, se formarían por sefirot malignas que conformarían el árbol de la muerte del que hemos hablado anteriormente. Así que Belfegor, como os digo, está amando de esta esencia que al fin de cuentas lo que hace es alimentar el árbol de la muerte. De todas maneras se sabe que el árbol de la vida y el árbol de la muerte por lo visto tienen que estar los dos como para que haya un equilibrio en el universo. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? No se puede alimentar más uno que otro, sino que tiene que haber cierto equilibrio. Y por supuesto también se forman 10 ramas, o sea, como os digo, es la contraposición totalmente de las sefirot benignas que forman la cábala, que forman el árbol de la vida. Y bueno, hasta aquí Belfegor, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y si os gusta el tema de la cábala editada, yo os digo lo mismo que os dije con el infierno de Dante. Es interesante de leer siempre y cuando no cojas un libro directamente de este tipo de judaísmo y de este tipo de hebreo y te lo leas, porque va a ser tan pesado de leer como que si te lees una Biblia, pero sí puedes coger libros que te hablan de esto contándotelo como una especie de historia. Entonces son mucho más llevaderos y son bastante interesantes. Además de que la cábala no solo está en este tipo de cosas, sino que seguramente habéis oído a mucha gente hablar de la cábala a la hora de las energías y todo esto. Entonces, yo os puedo hablar de las cábalas si realmente os interesa, dejármelo en los comentarios y podemos hablar un poco de este, digamos, universo. No os puedo recomendar, no hay un libro que yo diga este 100%, sino porque todos los libros más o menos dicen lo mismo. Es contarte la historia, que ya os digo, os puedo contar yo. Pero pasa lo mismo que con el infierno de Dante. Está muy interesante, está muy tal, pero se hace muy pesado de leer. E incluso en el infierno de Dante hay capítulos que se te hacen muy pesados, pese a que la historia en sí puede ser maravillosa y súper chula. Pero es lo que tiene este tipo, digamos, no sé, de prosa, literatura. Es que no, yo no soy una entendida de literatura para deciros qué tipo de lenguaje tiene, pero sí es verdad que es súper pesado de leer. Pero bueno, también es muy pesado de leer el Quijote, os quiero decir. Pero luego la historia en sí pues está muy chulo. Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy y ahora sí voy a hacer mi momento spam porque se me ha olvidado hacerlo al principio. Pero bueno, si te ha gustado este vídeo y te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Los niveles los tenéis totalmente en la información, en lo de miembros, ahí tenéis los niveles y qué se ofrece a cada nivel. Conforme vas subiendo de nivel, pues hay cosas más exclusivas y más picantonas. Pero eso ya, cada uno lo que pueda. Pero si no puedes, porque eres pobre como yo, no te preocupes, porque una forma gratuita de ayudar al canal es con la triada, y es que me des me gusta, compartas y comentes, que los comentarios me dan la vida. Y además así me decís si queréis que hable de la cábala, si tenéis, no sé, queréis añadir algo más de información de Belfegor que yo no puedo decir porque no me gusta hacer los vídeos largos o por 1000 cosas, nada más ponérmelo en los comentarios. Recordad que yo normalmente hago todos los días directo en Twitch,
jugando a videojuegos porque me apasiona, eso sí, videojuegos de terror porque survival horror, terror y tal, porque es lo que me gusta a mí. Intento hacer 2 veces por semana directo en YouTube, pues de los temas que voy viendo que me vais poniendo en los comentarios, pues se hace el directo, que al fin de cuentas el directo pues es nada más hablar y tal. Así que nada más, simplemente espero que lo hayas disfrutado y que te haya gustado y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.